Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me perdonó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me cuidó y me hará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia
Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Porque fue por tu pura misericordia, Cristo, que tú nos perdonaste, nos limpiaste para ti, Señor. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesús a morir por nosotros y a enseñarnos el camino de la verdad, el camino que nos lleva al Padre, que es Cristo Jesús. Gracias por la obra redentora que has hecho en nosotros, Cristo. Y solo a ti queremos seguirte, alabarte y glorificar tu nombre, Jesús. Bendito seas, Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
son rectos, Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él, justo y recto es Él, aleluya, justo y recto es Él, Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él, justo y recto es Él, aleluya, justo y recto es Él, Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él. Él extendió su misericordia, Él extendió su misericordia, Él extendió su misericordia, dejó caer su manto sobre mí, alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, que me salvó por la eternidad. Él me llamó a ser su hijo, Él me llamó a ser su hijo, Él me llamó a ser su hijo y me selló con el espíritu de amor. Alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, que me salvó por la eternidad. Él me llamó a ser su hijo, Él me llamó a ser su hijo, Él me llamó a ser su hijo y me selló con el espíritu de amor. Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? Él es mi todo aquí. Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? Él es mi todo aquí. Ya me entregué a mi Padre Celestial para siempre, para siempre. Ya me entregué a mi Padre Celestial para siempre, para siempre. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, para siempre, para siempre. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, para siempre, para siempre. Entrégate ya a mi Padre Celestial, para siempre, para siempre. Entrégate ya a mi Padre Celestial, para siempre, para siempre. Y la vida de su Hijo correrá por tu ser, para siempre, para siempre. Y la vida de su Hijo correrá por tu ser, para siempre, para siempre. Esta es la promesa de mi Padre Celestial, para siempre, para siempre. Esta es la promesa de mi Padre Celestial, para siempre, para siempre. La vida eterna es la vida eterna, para siempre, para siempre. La vida eterna es la vida eterna, para siempre, para siempre. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, para siempre, para siempre. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, para siempre, para siempre. Porque si no fuera por ti, Señor, estaríamos perdidos, directo a la condenación eterna.
pero tú te fijaste en nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Nos miraste con ojos de amor Amén. y con cuerdas de amor nos llevaste a ti, Jesús. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias por tu bendito amor, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Gracias por haberte fijado en cada uno de aquellos Jesús. que hoy te alabamos y te servimos, Cristo. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme. Siendo lo que fui, es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme. Siendo lo que fui, es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que la cruz por mí murió. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme. Siendo lo que fui, es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Y no te olvides de ninguno de sus precios
preciosos beneficios y no te olvides de ninguno. De sus preciosos beneficios, digno, hermoso, santo, glorioso, digno, hermoso, santo, glorioso, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Te adoro, bendito Jesús. Te adoro, bendito Jesús. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, poderle tocar, decirle te amo. Abre mi oído para escucharle
quiero escucharle. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Espero primeramente Dios que estén bien, que la estén pasando en paz, que la estén pasando descansando en Dios, que este mundo que nos ha tocado vivir oprime mucho, aflige. Son tiempos más difíciles que la mayor parte de los tiempos que nos ha tocado, donde el humanismo ha tocado realmente puntos muy altos, pero también la violencia se ha desatado como nunca en todas partes del mundo, tanto individual como en países. Estamos constantemente en una zozobra, en una angustia, con esto que está pasando en diferentes partes del mundo, lo que sucede en Israel, lo que sucede aquí en nuestro país, con tanta violencia, tantos homicidios, tanta corrupción, con los ambientes que se viven en todo el mundo y el cristianismo a la baja. El cristianismo ha perdido esencia y los pocos que se han decidido a caminar, pues también pasan las mismas cosas que los demás y sufren los mismos conflictos que sufren todos, la carestía, las dificultades, la inseguridad, la pandemia que nos ha tocado. Todo eso es algo que puede romper la paz del corazón de cualquiera, y espero que en medio de todo esto la pueda sobrellevar con la gracia de Dios, que realmente que sin Dios nos es imposible. Yo quisiera comenzar esta mañana, antes de ir adelante, con una oración, pidiéndole a Dios de su gracia, de su ayuda, para que lo que hoy vamos a tratar, el tema que hoy vamos a exponer, pueda ser de la ayuda de la mayor parte de las personas, no importando si son cristianas o no son cristianas, si están interesadas o no entienden, pero que pueda ser de utilidad lo que hoy vamos a tratar, y para ello necesitamos pedir a Dios de su gracia, pedir a Dios de su ayuda. ¿Qué les parece si cada quien ahí en su lugar me acompañan y le pedimos a Dios de su ayuda en una oración sencilla? De veras, Señor, te damos primeramente muchas gracias que nos concedes una vez más, Señor, la oportunidad de abrir la Escritura, de adorarte, Señor, de cantarte, de decirte muchas gracias. Pero hoy, Señor, necesitamos oír tu voz. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu hable a lo íntimo de nuestros corazones. Y para ello, Señor, necesitamos de tu gracia y de tu ayuda. Señor, tú eres el que da la buena dádiva.
Tú eres el que das todo don perfecto, y sin ti, Señor, nada podemos hacer. Ayúdanos esta mañana, Señor, y glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar leyéndote una porción de la Escritura en el libro de los Salmos. En el Salmo 62, versículo número 5, dice así: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Alma mía, o sea, todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, necesita descanso, necesita tranquilidad, necesita reposo. No fuimos diseñados para vivir en la angustia. Cuando Adán estaba en el huerto, él no tenía ninguna aflicción antes de caer en desobediencia. Cae en desobediencia y el temor se adueña de su vida. El miedo hizo presa de él. Y ya no tenía un descanso en su corazón, de tal manera que cuando Dios se acercaba a él, se escondía. Se fue y se escondió y tenía temor de Dios, tenía miedo. No fuimos diseñados para vivir en el temor, en el miedo, fuimos diseñados para vivir en la comunión con Dios, en paz. Pero el hombre ha caído, el ser humano ha perdido la esencia que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. Dice la Escritura que Dios ama la paz de su siervo. Dios quiere que vivamos todos en paz, dice la Escritura. No quiere que ninguno perezcamos, quiere que todos nos salvemos, y tener salvación es tener la paz de Dios. Pero el hombre ha perdido eso. Y aquí el salmista está suplicando a Dios. Después de que tú puedas leer el contexto, te das cuenta de que estaba siendo muy oprimido por los enemigos, perseguido, acosado, agredido. Y él se refugiaba en Dios, y él tenía una esperanza, dice, de Él es mi esperanza. Y clamaba a sí mismo, se decía, descansa en Dios, reposa en Dios, solamente en Él puedes confiar, en ningún otro puedes tener el descanso y la certeza de que las cosas van a marchar conforme a lo que tu alma necesita. Alma mía, en Dios solamente reposa. Este mundo tiende a buscar la paz y el descanso en tantas cosas, pero lo único que consiguen es darle descanso y reposo temporal, pero a la carne. Al alma, a lo más íntimo de nosotros, no le dan el descanso. En lo más íntimo, la falta de paz está presente en todo tiempo. Aquí el salmista lo entiende y dice, alma mía, lo más íntimo de mí reposa en Dios. En Él solamente está mi esperanza. Esta palabra reposa en el original hebreo es la palabra noaj, que significa descansar, asentar, permanecer, estar quieto. Habla claramente de lo que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. Eso que dice en el libro de Filipenses, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que cuando alguien que verdaderamente se ha convertido a Dios, la disfruta. Que no importando las circunstancias, cómo están pasando las cosas, qué está sucediendo a su alrededor. Puede estar siendo agredido y puede tener aflicciones. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No estamos hablando de que jamás un verdadero cristiano no va a tener aflicciones o no va a tener angustias. Lo que sucede es que en medio de todo eso, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Jesús da, la da en medio de cualquier circunstancia. Y como David, así también Pablo, Jesús, pues tenían sus enemigos, y puede que el hombre no siempre tenga una buena relación con sus semejantes, pero no por causa de que Él lo quiera así, sino que dice la Escritura que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces no depende de uno, que podamos tener esa quietud y esa buena relación con los demás. Pero eso
no debe ser impedimento para poder disfrutar, para que Dios pueda derramar de su paz, para que Dios pueda derramar de lo que Él quiere que tengamos en nuestras vidas, que es su paz, tener quietud, tener descanso, estar permaneciendo en ese descanso y saber estar quietos, como decía algunas veces Dios, estar quietos y ver la salvación de Jehová. O sea, no se afanen queriendo resolver las cosas en sus fuerzas, por más que quieran, por más que le busquen, aunque puedan solucionar las cosas, lo van a hacer en sus fuerzas, pero temporalmente. Pero cuando yo intervengo, haz de cuenta que Dios nos dice, cuando yo estoy ahí presente, no hay quien te quite esa paz. No hay quien te la acabe. Puedes tener angustias, aflicciones, como las que tuvo Cristo, como las que tuvo Pablo, como las que constantemente tenía David al estar siendo perseguido por Saúl y por muchos otros que lo querían matar. Y él constantemente lo que hacía era refugiarse en Dios y él conservaba su paz. En el Nuevo Testamento, la palabra que se refiere a esto es la palabra Jesúquios, que quiere decir tranquilo, apacible. Y hace una observación, pero denotando que la tranquilidad surge del interior. Denotando que la tranquilidad y el descanso y esa paz, esa apacibilidad surge del interior. O sea, es algo que está adentro. Es algo que está muy íntimo de uno. Es algo que está muy dentro en el corazón. Aquí la gente puede aparentar muchas cosas en que todo le va bien y que su cara no demuestra ninguna aflicción, ninguna angustia, pero lo cierto es que en lo íntimo, en lo más íntimo de cada uno, siempre hay aflicción, siempre hay angustias, siempre hay estrés. Y la vida del cristiano no debe ser una vida así. La vida del verdadero cristiano, aunque puede padecer estas cosas, aflicciones, dolores, angustias, temores, miedos, no deben de enseñorearse de su vida. Puede tenerlas. Claro, puede venir como le vinieron a Jesús, le vinieron a Pablo, le vinieron a David y tantos otros más, a Abraham, todos tenían sus momentos críticos. Pero la paz de ellos nunca se perdía. Brotaba como una fuente de agua viva, como decía Jesús, de adentro de ellos. Esa paz que brota de lo más íntimo cuando Dios está presente en tu vida. Brota precisamente de eso, de la confianza de que Dios está ahí constantemente en tu vida y se vuelve una quietud y un descanso de tal manera que se reacciona como un niño en confianza para con Dios y el alma descansa. El alma tiene paz porque depende de que se sabe que Dios está ahí, que Dios prometió que si confiabas en Jesús, Él iba a estar todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de todas las cosas y en medio de cualquier circunstancia. A veces pareciera ser que Dios no está ahí, pero Él dijo que iba a estar todos los días para el que creyera, para el que confiara. Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Día con día, cada día Dios está ahí presente. Él tiene cuidado de vosotros. Son palabras que no pasan, ahí están. Y eso provoca cuando crees y descansas en Dios, como veíamos la semana pasada, que lo único que Dios nos pide es que tengamos confianza en Él, que confiemos en Jesús, y esa paz va a estar ahí presente en todo tiempo. Pero, ¿qué es lo que rompe esa paz? ¿Qué es lo que pudiera hacer que se acabe y no esté presente esa paz que tanto anhela alma mía? Tanto anhela el ser humano, pero especialmente el creyente que a veces sufre aflicciones. ¿Qué le puede hacer perder esa paz? La única cosa que puede hacer que eso suceda es que no tengas confianza en Dios. Que no tengas confianza en Dios. ¿Qué es lo que la rompe? No confiar. En este mundo en el que nos ha tocado vivir, donde creo que ha salido a la luz el corazón de mucha gente que aún llamándose cristianos, en medio de lo que está pasando con esta pandemia,
pues la gente anda atemorizada, la gente anda asustada, la gente anda temerosa. Dicen los psicólogos que ahorita el gran grueso de la gente en todo el mundo, su común denominador es el miedo. Miedo a ser contagiados, miedo a perder el trabajo, miedo a que su vida ya no vaya a ser la misma, miedo a que no vayan a tener el mismo estilo de vida, miedo a esto, miedo a aquello. Ahora está surgiendo una complicación con la pandemia, con un hongo que acaba de brotar y que ahora está complicando las cosas. Ahora ya no es miedo nada más al virus, ahora si te enfermas tienes miedo que venga otra complicación mayor. Y la gran mayoría de las personas ahorita, en nuestros días, aparte de toda la violencia, aparte de todos los conflictos que hay, aparte de la carestía y todas las cosas que nos ha tocado vivir en estos días, pues la pandemia ha provocado que salga lo que hay en el corazón de mucha gente. No tiene paz. La paz que tiene solamente depende de que las cosas marchen bien. Las circunstancias deben de estar completamente bien, estables, para que el alma tenga reposo. Y Jesús dijo, yo no te doy la paz así, yo te la doy en medio de las tribulaciones, yo te la doy en medio de los problemas. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Pues cuando tienes dinero, cuando andas de fiesta, cuando andas de vacaciones, cuando tienes la cuenta del banco bien, cuando no estás enfermo, cuando tienes buenas amistades, buenas relaciones, etc. Pero cuando esto se rompe, viene el estrés, viene la angustia, que es el gran mal de nuestro siglo. La aflicción, el estrés, la falta de descanso, la falta de certeza, y eso no es otra cosa más que el no confiar en Dios. Cuando se confía en Dios, Él está ahí presente para darle su paz. A mí me llamaba mucho la atención algo que estuve leyendo, te confieso, yo mismo no sabía de esto, pero me llamó muchísimo la atención. Algo que los científicos han estado estudiando y lo han dado a conocer. Debido al estrés, se han puesto a investigar, yo creo. El estrés, según lo que se ha puesto como definición, lo relaciona más o menos a que cuando hay una persona se ve envuelta en exceso de dificultades, en exceso de cosas que le están demandando responsabilidad, le están demandando el hacer cosas, pero se ve superado por eso, no le alcanza, no entiende cómo, no tiene con qué. Y constantemente viene la aflicción y viene la angustia. A esto le han llamado estrés. No tiene capacidad para resolverlos, no sabe cómo hacerlos y se angustia. Y así es su estilo de vida constante. Las demandas que se le presentan y que el mundo pues te demanda que las resuelvas, que las superes, que salgas adelante para que no te vayan incluso a catalogar como un fracasado, como una persona que no tiene éxito, etc. Y pues el estatus a veces también lo quieren conservar. Entonces la gente se estresa. Y se estresa y se angustia por querer mantener un estilo de vida, por querer mantener una paz. Y cuando esto sucede, pues el cuerpo sufre, tanto en lo moral, en lo psicológico, como también en lo físico. Se aflige. Y debido a esto, los científicos han acuñado un término que se llama homeostasis. Es lo que te digo que yo no sabía de esta cosa, de este término, de esto que están hablando. Y te voy a explicar qué es lo que dicen que es la homeostasis. La homeostasis es la tendencia del organismo a resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante. Te lo vuelvo a repetir. La homeostasis es la tendencia del organismo o de los organismos, tanto animales como seres humanos, a resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante. O sea, voy a tratar de explicarte. El cuerpo tiene un nivel ideal, un estatus para estar funcionando de una manera, puede decirse, normal. Un nivel de oxígeno constante
lo mismo que una acidez determinada tanto en la sangre o en el cuerpo en general, un nivel de glucosa, un nivel de presión arterial, un nivel de temperatura, etc. Hay más variables en esto, o sea, todas deben de estar niveladas, normalizadas de tal manera que el cuerpo no sufra, que el cuerpo se mantenga estable, que el cuerpo no sufra enfermedades, que el cuerpo no sufra circunstancias que lo puedan destruir. Entonces le han dado a llamar a este conjunto de balance corporal para que el cuerpo funcione debidamente, le han llamado homeostasis, a lo que se refiere es que los valores corporales deben de estar óptimos, deben de tener rangos determinados y no bajar de ellos, sino pasar de ellos, sino estar en un estatus óptimo, o sea, al nivel que deben de estar para que el cuerpo funcione debidamente. O sea, si todo esto se quebranta, si todo esto sufre cambios, si se altera la presión arterial, si la glucosa en sangre baja o sube, si la temperatura se eleva o baja, el cuerpo empieza a sufrir de tal manera que se puede perder la vida, se puede morir. O sea, se demanda que esté todo controlado con una absoluta precisión. Para que la vida se mantenga, tiene que estar todo en un balance perfecto. Son condiciones que deben de estar todo el tiempo. Bueno, pues esta situación, esto que el cuerpo, que me maravillo yo cómo Dios lo organizó de tal manera que dice que somos fruto de la casualidad y fruto de un accidente de los años. Me maravilla cómo está todo tan perfectamente ordenado y organizado y equilibrado. Como para mi mente también, yo soy médico, soy dentista, pues me impide pensar que esto pueda ser obra de alguien que por accidente, de algo más bien, que por accidente fuimos hechos así. No, esto está programado, está planeado, está diseñado para que seamos así. David se maravillaba y no entendía cómo es que había sido en lo secreto formado. Y no entendía cómo Dios entendía incluso los pensamientos antes de que brotaran de nosotros. O sea, Dios nos hizo de tal manera que necesitamos estar, así como dice aquí, tener unas condiciones precisas para vivir con el cuerpo sano y en armonía. Y lo que rompe esto es la angustia. Lo que rompe este balance en el cuerpo es el estrés, la aflicción. Y realmente no está en el corazón de Dios que nosotros vivamos así. Tú puedes darte cuenta cuando una persona empieza a tener conflictos emocionales, pues que se le sube la presión y de ahí se derivan otras cosas y luego vienen complicaciones mayores y puede tener algún derrame cerebral, incluso puede tener hasta un problema en el corazón, algún derrame, una especie de infarto en el corazón, en donde se sufre por complicaciones en los vasitos que están alrededor del corazón y muchas de las veces por una subida violenta de la presión. Lo mismo sucede cuando el azúcar sube, generalmente a veces es por una angustia extrema. La gente cuando se enferma o hace algún coraje muy violento, dicen se le subió el azúcar. Y así sucede cuando la persona está angustiada, cuando la persona está afligida, cuando la persona no tiene paz en su corazón, se rompe este equilibrio en el corazón y no está en el corazón de Dios que vivamos así. Él no quiere que vivamos así. Dice en Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí dan un mandamiento y específicamente este mandamiento no lo podemos aplicar a todas las personas.
Aquí se lo está aplicando a los que se han convertido, a los que han nacido de nuevo, a los que obedecieron al Evangelio, a los que creyeron realmente en Jesús. A ellos se les está mandando, dice, por nada estén afanosos. Y aquí la palabra afanosos es la palabra en el griego que está escrito el original, el texto original del Nuevo Testamento en griego, es la palabra merimnao, que significa estar ansiosos acerca de algo, tener un cuidado que perturba. En otras palabras, aquí la ansiedad o el afán al que se está refiriendo, porque si te das cuenta, Pablo decía que él trabajaba con afán y fatiga, pero no andaba angustiado. Más bien él trabajaba con afán y fatiga porque no quería hacerle carga a los demás. Tú lo puedes leer más adelante aquí en la Escritura. Estar ansioso, estar afanados aquí significa estar en un estado de ansiedad. Por eso Jesús decía, por nada se afanen. ¿Por qué se afanan por el día de mañana? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a beber? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo le vamos a hacer? Eso es lo que Dios no quiere que tengamos en el corazón. No quiere que tengamos una aflicción, una angustia, un temor que perturba, un temor, un miedo que destruye, un temor que altera nuestro organismo y que nos lleva a tener un sinnúmero de conflictos en nuestro propio cuerpo, nuestra alma, nuestro ser, y nuestra alma pierde la paz. Pierde lo que tanto dice la Escritura aquí, que cuando estamos confiando en Dios, cuando dice aquí, por nada estéis afanosos, y luego te habla de depender de Dios, te habla de confianza, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Eso habla de confianza en Dios en medio de las circunstancias duras. En lugar de que te controle eso, acude a Dios. Y dice, en toda oración y ruego. Suplicando, pidiendo, como lo hacía David, como lo hizo Jesús cuando estuvo afligido y que se fue al monte solo a orar, como lo hacía Pablo. Y dice con acción de gracias. ¿Quién puede dar gracias en medio del dolor? ¿Quién puede dar gracias en medio de la muerte de un familiar? ¿Quién puede dar gracias en medio de un diagnóstico atroz como un cáncer, como un SIDA? Como una enfermedad terminal que te dicen ya te quedan 2-3 meses de vida. ¿Quién puede dar gracias a Dios? La gente se pregunta ¿por qué Dios? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? Entonces, en medio de lo que sea, aquí dice que vayamos a Dios, que dejemos nuestra angustia en Él, nuestra carga, nuestra aflicción, aquello que nos está afligiendo, que nos está preocupando, que le dejemos su carga, que dejemos nuestra carga y que confiemos en oración, en ruego, y dice, y dándole gracias. Porque dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El que verdaderamente se ha convertido a Dios, lo que venga, siempre le encuentra el lado bueno. Porque todas las cosas le ayudan a bien. Así es que le puede dar con facilidad, le puede dar gracias, ya que es lo que están indicando aquí. Que cuando haces esto, dice, la paz de Dios guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, dice, no es cualquier paz, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta debe ser la meta de cada creyente. Esta debe ser la meta de todo aquel que verdaderamente dice creer en Dios. Esta debe ser el propósito final para tu vida, para tu alma. No permitir que la angustia que te destruye entre a tu vida, y cuando esto esté ahí acechando, tienes que acudir al único que te puede dar la paz. Depender de Dios, confiar en Dios. Pero la verdad de las cosas, en el mundo que nos ha tocado vivir, la verdad de las cosas, Jesús dijo que en los días finales crecería tanto la maldad que aún el amor de muchos se enfriaría. O sea, cuando habla de amor es pues que ya habían amado, ya habían empezado a amar como Dios quería. Pues aún eso se corre el riesgo en los días finales que nos ha tocado vivir de perderlo. Enfriar quiere decir congelarse, apagarse. Y aquí nos está diciendo
acude a Dios. Acude a Dios. Es la única manera de conservar esa paz. En tus fuerzas no vas a poder. En tu forma de resolver las cosas no vas a poder. Con tu entendimiento no vas a poder. Apoyándote en los amigos, en la familia, en el papá, en la mamá, por un rato se te resolverá, pero al final no vas a tener paz. No vas a tener descanso. Apoyándote en brazos de carne, dice la Escritura, que estamos bajo maldición. Y no quiere decir que no pidamos ayuda, no es eso. Pero cuando suplicas ayuda a una persona que está cerca de ti, tú estás confiando en que Dios te va a ayudar. Si no te resuelven positivamente como tú quisieras, tú como quiera le das gracias a Dios. Y si te resuelven como tú esperabas, le das gracias a Dios con mayor razón. Para conservar esa paz necesitamos a Dios. Necesitamos reposar en Él. Necesitamos descansar en Él. Necesitamos estar completamente en quietud y en descanso. Estar completamente dejando las cosas, dejar de lado nuestros esfuerzos personales por resolver nuestra vida para no caer en una situación que pueda romper nuestra paz. No, necesitamos, en medio de lo que tengamos, entendamos cómo resolverlo o no entendamos cómo resolverlo, necesitamos completamente reposar en Dios. Te leo un pasaje, 1 de Pedro 1, de 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, no es una esperanza vana, sino que es real, es viva. Y fue esto gracias, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Te imaginas? Cuando ves esto y lo crees, dices, ¿qué Dios no podrá hacer conmigo? Si hizo esto, ¿qué cosa no podrá hacer con mi vida? Si levantó a Jesús de los muertos, puede hacer cualquier cosa. Y aquí dice que por su misericordia nos hizo renacer gracias a esa resurrección de Cristo. Y dice, ¿para qué? Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, esa herencia que está reservada en los cielos, dice la Escritura, para nosotros, no se corrompe, no se pierde, no se echa a perder jamás, no se contamina, no se hace impura, siempre está limpia, siempre está santa, siempre está como Dios quiere que sea. E inmarcesible quiere decir que no se marchita. O sea, es algo vivo, es algo que va a estar ahí y es algo real. Dice que está reservada en los cielos para vosotros. Y esto es donde quiero que pongamos el énfasis en lo que vamos a leer en el versículo número 5. Fuimos rescatados, fuimos salvados para una herencia en los cielos, para salvación. Y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esa confianza que Dios quiere que tengamos. Cuando tú tienes esa confianza como Dios quiere que la tengas, que es a través de Jesús, Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que creáis, que confiéis en el que Él ha enviado, que confiemos en Jesús. Y entonces dice, vamos a ser guardados por el poder de Dios. Una mayor seguridad, podrá haber algo en donde podamos sentirnos más guardados, más confiados, más seguros, más protegidos. El poder de Dios, que sois guardados por el poder de Dios. Metámonos bien en la cabeza lo que te voy a decir. No podemos comenzar ni terminar la vida cristiana, la carrera de la fe, que es en Cristo Jesús, sin que Dios intervenga con su poder en nuestras vidas. ¿Cuántos tuvieron en su corazón el cambiar, esforzarse por hacer las cosas como Dios quería? ¿Cuántos se esforzaron durante
años y años y años, y como veíamos la semana pasada, se veían esclavos de todas maneras de sus pasiones, los controlaban sus pecados, y por más esfuerzos que hacían, por más que se deleitaban en lo que la Escritura decía, que sabían que era cierto, y se daban cuenta de una cosa: no puedo. La ley que está ahí metida en mis miembros me lleva cautivo a la ley del pecado, no puedo. Pero cuando Dios intervino y cuando derramó de su gracia y cuando el poder del Espíritu vino a tu vida, qué diferente. Todo cambió. De repente tus labios dejaron de proferir palabras corrompidas y que no podías. Cuando no eran mentiras, eran maldiciones, eran groserías, eran palabras corrompidas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, si no podías. Y para cuando tenías circunstancias duras y difíciles y no sabías cómo resolverlas, recurrías a las mentiras para salir adelante. Y te dabas cuenta otra vez, y ya la regué de nuevo, y ya volví a caer, y era continuo. Pero cuando Dios derramó de su gracia y derramó de su poder del cielo, Pedro fue otro después del día del Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo y fue derramado sobre ellos. Pedro ya no fue el mismo después de eso. Él vivió años y años y años y tuvo una caída allá como a los 15 años después de que se fue Jesús. No era la constante, que sí se puede caer, claro que sí se puede caer, pero no es la constante, no es la práctica, no es lo cotidiano, no es lo que se acostumbra. Puede suceder en determinado momento de la vida. Pero cuando está presente el poder del Espíritu Santo, dice la Escritura que somos guardados por el poder de Dios. No podemos comenzar la carrera ni terminarla sin que Dios intervenga con su poder. Si Dios no está ahí presente, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, no vas a poder. Si Dios está presente, no vas a poder. Guardarte sin mancha de este mundo, como dice en Santiago, te va a ser imposible, no vas a poder. Pero cuando confías en Jesús y que tienes esa fe verdadera, aquí nos está diciendo que Dios nos guarda con su poder. Medita en esto. Medita en cuántas maravillas y cuántos milagros hizo Jesús, Dios, Emmanuel con nosotros. Cuántas cosas hizo entre tanto que estuvo aquí con nosotros en la tierra. ¿Puedes entender cómo es que un manco, un cojo, alguien que le faltaban las piernas, de repente andaba caminando? ¿O un ciego de nacimiento andaba viendo? ¿O un muerto como aquel hijo de la viuda de repente del ataúd se levantaba? ¿Te imaginas el poder? ¿Te imaginas a un Lázaro resucitado después de 3 días de muerto, donde dijeron que al abrir la piedra, maestro, dice: ya tiene 4 días, hiede, ya Señor, está apestando ya? Dice: ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? ¿Y qué pasó? Salió aquel hombre como si nada hubiera pasado, lleno de vendas, ya lo habían embalsamado. ¿Completo? ¿Te imaginas semejante poder? Ok, muchos no creen en los milagros y piensan que lo que la Escritura dice son leyendas, son historias. Pero vámonos también a los hechos que tenemos actualmente. Todavía los podemos percibir. Dice en Romanos 1:20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. A ver, ¿qué quiere decir? De repente, como que está medio complicado, leyéndolo así de rápido, dice: mira, las cosas invisibles de Él, hay cosas que no podemos ver de Dios. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente patentes, se manifiestan, las podemos ver, las podemos comprobar. ¿Cómo? Por medio de las cosas hechas.
A ver, ¿quién ordenó las cosas en el universo? ¿Por qué el universo no choca un planeta con otro? ¿Por qué las cosas están en un orden abrumador, de veras asombroso? ¿Por qué nuestro planeta tiene tal equilibrio en las cosas que se está echando a perder? Dice la Escritura que la creación está gimiendo con dolores de parto por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios procuran, a lo más que entienden, ya no causar daños. Y en esto la creación sale favorecida. Pero la avaricia, los odios y cuántas cosas más que están anidadas en el corazón de los hombres, cuántos destrozos provocan, cuántas se contaminan las aguas, se contamina el oxígeno, el aire que tenemos, las guerras, cómo corrompen a la humanidad y destruyen todo, y la capa de ozono se está destruyendo por la avaricia de los seres humanos. Los aviones, todo eso por la comodidad, por el progreso, etc. Y está sufriendo la creación. Pues bueno, todo originalmente fue hecho con un balance extraordinario, así como nuestro cuerpo. Como lo veíamos hace unos momentos, está balanceado de tal manera que es inexplicable. Una variable que hay que falle por alguna cosa, por lo que sea, pues a lo mejor ya quedas enfermo para toda tu vida, ya no te puedes recuperar. Un derrame cerebral, un infarto al corazón, ya no vas a ser el mismo. Dios nos hizo de tal manera que yo me maravillo de veras, viendo las cosas que Dios ha hecho. Veo las flores, veo las aves, las bestias, todo en perfecto orden, cada bestia, cada animal, todos con su pareja, cada uno con su pareja. Es algo espectacular, es algo que no entiendo, algo que no comprendo. Yo soy dentista y algo que me ha maravillado y no acabo de comprender es algo tan sencillo como cómo se acaban de ensamblar nuestra dentadura superior con la inferior. Es un ensamble perfecto. O sea, las molares superiores y las inferiores, cada una tiene, si la vemos en su área con la que masticamos, tiene unas fosas y tiene también unos puntos elevados que se llaman cúspides. Las de arriba tienen una forma y las de abajo tienen otra. Y cuando se ensamblan, cuando las juntamos, ensamblan perfectamente una con otra. De tal manera que si hubiera una pequeña cosita, por mínima que fuera, se sufriría un dolor espantoso. Sucede cuando la gente va y se arregla sus muelas y les hacen empastes y le queda un puntito ahí más alto que lo demás. Al tercer día llegan llorando de dolor por un puntito insignificante que los está golpeando y golpeando y golpeando y golpeando. No hay un ensamble perfecto. Y yo me maravillo, ¿cómo? Si la muela de arriba se formó arriba y la muela de abajo se formó abajo, ¿y cómo iba a saber una y la otra? ¿Cómo iba a ser la de arriba y cómo iba a ser la de abajo? ¿Cómo se ensamblaron una y la otra tan perfectamente? ¿Hay un diseño? Así como los ingenieros diseñan las cosas ahora para que ensamble una con otra a la perfección, así fuimos diseñados. El poder de Dios es inexplicable para nosotros. ¿Cómo es posible que un tejido tan duro como es el esmalte y la dentina esté siendo moldeado por unas células que se llaman odontoblastos y que van formando y van creando la dentina y al final ponen una capa de esmalte y lo van modelando de tal manera que va formándose de tal modo que coincide exactamente con la de abajo? ¿Quién tiene ese poder? Ahí no hubo nadie que la estuvo sacando para medirle, para rebajarle. No, se estuvieron formando dentro de su germen dentario cada una individualmente. La de arriba en un tiempo y la de abajo en otro tiempo. Salen y bendito Dios, de veras, es espectacular cómo ensamblan. Tú puedes ver las imágenes de una dentadura ocluyéndose, así se llama oclusión dental, cuando se juntan, y es perfecto. Es maravilloso. Simplemente viendo las cosas que Dios ha hecho, la creación, te das cuenta.
Qué grande es el poder de Dios. Y ese es el poder de Dios que está a tu disposición para cuidarte, si le crees. Que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe en Jesús. Que creáis en el que Él ha enviado. Mediante la fe en Jesús. Ese es el poder que está presente para que tú descanses. Para que ya dejes de correr de aquí para allá. Para que sí sigas operando en tu vida, sigas trabajando y sigas sacando adelante las responsabilidades y que te lleguen momentos de angustia y de aflicción. Pero descansa en Dios. Repósate en Dios, alma mía. En Dios solamente reposa. En Él solamente está mi esperanza. De Él viene mi salvación. De Él viene mi descanso. De Él viene. Él tiene esas promesas para la eternidad. Si no descansamos en Dios, ¿en quién lo vamos a hacer? Si Él es el que nos ha demostrado con los hechos que hizo caminando aquí, pero viendo simplemente la creación, creo que fue ahí cuando yo empecé a cambiar mi mentalidad en cuanto a Dios. Yo de adolescente decía que Dios no existía. Yo decía, no, son puros cuentos, puras historias para manipularnos, pensaba yo. Pero luego me ponía a ver el universo. Me ponía a contemplar todo lo que está alrededor de la naturaleza y yo me quedaba asombrado, me quedaba pasmado, viendo cómo es que la luna no se cae, cómo es que no choca una cosa con otra. Y luego veía mi cuerpo, veía todo lo que estaba alrededor. Y yo ya empecé a cambiar mi mentalidad. No me convertí luego, pero empezó mi mente a cambiar. Ese es el poder que está presente, no para cualquiera, es para los que han creído, para los renacidos, para ellos. Ahí está el poder de Dios. ¿Quieres tú volverte a Dios de corazón? ¿Quieres realmente tener una esperanza viva? Vuélvete a Dios, arrepiéntete de verdad. Deja esa vida de egoísmo, de maldad y de pecado que tienes constantemente, que te controla y destruyes a los demás. Esa palabra reposo que nos habla en el griego, que dice que esa paz que brota del interior, también está relacionada en no proyectar un daño hacia los demás, en no tratar más bien en esforzarte por no causar aflicciones a los que están a tu alrededor. Vuélvete a Dios de corazón. Él no te va a defraudar. El poder suficiente tienes si le crees. Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios de todo poder. Hay medios de gracia, está la oración, está la congregación, está la lectura de la Biblia, pero ninguno de estos medios en sí mismo tiene ningún poder, a menos que Dios intervenga. A menos que Dios esté presente en tu oración, a menos que Dios esté presente en la lectura, te va a hacer entender la palabra. A menos que el poder de Dios esté presente en la congregación, ahí donde te juntas con tus hermanos, ahí va a derramar Dios abundante vida y vida eterna. Y va a derramar paz. Sin Dios, sin este poder que está al alcance de cualquiera, porque por todos murió y para que todos podamos creerle, para todos fue el sacrificio, ese poder es el que está presente para que tú descanses y dejes de afanarte. Ese afán que lleva a la angustia, ese afán que llega al temor, al miedo, al miedo a fracasar, al miedo al no poder. Cuando confías en Dios, tienes todo. Él así lo ha dicho. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Espada, hambre, persecución, muerte, enfermedad? No. Cuando confías en Dios, en todas estas cosas, dice la Escritura, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús. Cuando confías, a través de Jesucristo, Dios derrama de su poder para guardarte, para que no te pierdas. Profundiza en esto, profundízalo. Y de veras, si crees en Dios como Dios quiere que creas, dale muchas gracias, agradécele de todo corazón. Es algo que muchas de las veces no tenemos plena conciencia de ello, pero es real. Es algo que es real, es verdadero. Yo te recomiendo que leas 2 de Reyes, capítulo 6, del 15 al 17.
Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 15 al 17, y medita en esto. Te vas a sorprender, que muchas de las veces no estamos conscientes, como que el mundo nos oprime tanto, que se deja de ver lo que uno tiene que ver. Dios ahí está presente, lo veamos o no lo veamos. Él es todopoderoso y Él está a tu disposición si le crees. Démosle muchas gracias a Dios. De veras, Padre, gracias. Esa tu palabra, Señor, cuánto la necesitamos que anide en nuestros corazones, Señor. Que en verdad tengamos claro, Señor, que si tú nos sacaste del pozo de la desesperación, no fue para dejarnos tirados, abandonados a nuestra suerte, sino que estás ahí al pendiente, Señor. Tú dijiste que ibas a estar todos los días. Tú dijiste, Señor, que nadie podría arrebatarnos de tu mano. Cuando hay confianza en ti, Señor, estas cosas son reales. Y podrá ser, Señor, que el mundo oprime y persigue y acosa y haya aflicción y haya escasez y haya enfermedad y dolor y hay muerte. Pero en medio de todo eso, tú estás ahí presente porque no dijiste que en estas cosas nos ibas a abandonar, sino que dice tu palabra que tú tienes cuidado de nosotros. Así es que nos recomiendas y nos mandas que echemos toda nuestra ansiedad en ti. Poder tienes de sobra, Señor, para guardarnos. Tú lo has dicho y tú no mientes. De veras, Señor, muchas gracias. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Bendito eres. Bendito eres. Que Dios te bendiga. Por hoy terminamos. Si tú lo permites, nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Hasta luego.